Saludos, familia. Continuando con el tema de la serie Hombría Real, hoy desarrollaremos la lección 4 de 6, concerniente a herencia espiritual para la familia. El que le expone y les habla es su hermano en Cristo, Ismael Mesen Castillo, el cual les saluda y les bendice, deseándoles, como el apóstol Pablo escribía a sus hijos espirituales, gracia y paz para todos ustedes. Deseando que el Señor bendiga su vida en este día, que sea de impacto la palabra. Te agradezco el tiempo que has sacado para escuchar lo que el Señor tiene para tu vida. Comenzaremos a leer el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 5 y 6. Es el texto donde vienen los 10 mandamientos, donde el Señor nos llama a no adorar dioses ajenos. Leo: no te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero, por lo contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Muchos de nosotros conocemos este texto, lo hemos aprendido y hemos interiorizado, saber que el Señor puede visitar la maldad a nuestras generaciones. Sin embargo, los peros en la Biblia son muy importantes. El Señor nos recuerda que a los que aman y cumplen sus mandamientos, mostrará su amor y fidelidad hasta 1000 generaciones. Recuerden que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Comencemos a desarrollar el tema. Primero que nada, quiero recordarte que Dios te hizo un varón conforme a su voluntad. Él confía en ti. Recordemos que el Señor pudo haber escogido que fueras mujer, pero el Señor escogió que fueras un hombre. Y tal cual de los dos son amados, son deseados, son personas que están en el propósito para unirse y cumplir la voluntad de nuestro Dios. El hombre, por lo general, y como la sociedad lo ha criado, se ha basado en 3 palabras para desarrollar su vida, las cuales son: hágame, tráigame y vaya. Un machismo, por supuesto, una distorsión de lo que el Señor ha llamado a ser a cada hombre, el cual es un privilegio ser un servidor, primero que nada ante el reino, después a nuestras familias y de último a nuestra sociedad. Oramos. Señor, antes de abrir tu libro y escudriñar lo que tienes para nosotros, te pedimos sabiduría para poder llegar a cada corazón. Tu palabra es viva y eficaz y nos brinda la esperanza, nos comunica tu propósito, nos dice qué debemos y cómo debemos actuar. Pongo a cada persona, a cada hermano, a cada hermana, joven, niño, adulto, mayor, que escucha esta lección en tus manos. Háblales al corazón. Pon en nosotros un corazón dispuesto a recibir la palabra y entender que tú tienes planes de paz y de bien para cada uno de nosotros. Dios establece su plan perfecto para con nosotros, los varones que queremos tomar el reto
Él está dispuesto a apoyar la causa justa. ¿Cómo sabemos esto? Porque fue su voluntad del Génesis que el hombre y la mujer se unieran. Si en este punto de tu vida aún no tienes pareja, no quiere decir que no puedas fungir como sacerdote, como esposo o como padre. Dice Juan 1, del 13, 12 y 13. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Todos nosotros tenemos primero que nada la identidad de hijos delante del Señor. Te recuerdo que tu vida ha sido comprada por el Señor. Él te ama y desea lo mejor de ti. Y si por A por B, como hombres, no tenemos las aptitudes o capacidades para desarrollarnos, la palabra de Dios en Santiago nos recuerda que si estamos faltos de sabiduría y no sabemos hacer algo, podemos pedírsela al Señor. Esta cita es Santiago 1, del 5 al 8. Todo hombre debe tener, primero que nada, 3 ejes de vida por el cual vivir y trabajar. El eje sacerdotal o el eje de hijo de Dios, el eje de esposo y el eje de padre de familia. Desarrollaremos el primer eje, el ser un verdadero sacerdote. En nuestra mala sociedad, en nuestros antivalores, se nos ha enseñado que el hombre es la cabeza para mandar, para exigir. Pero, ¿qué dice el Señor? Primero que nada recordemos lo que dice Mateo 22, del 36 al 40. Estos son los fariseos dirigiéndose al Señor. Le dice el verso 36, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? El Señor responde, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. Cada hombre, casado, no casado, de novio, primero que nada, tiene que acordarse en amar a Dios primero, en su relación, preocuparse por tener una relación con el Señor. No podemos ser luz sin antes no buscar al Señor, al sol de justicia. No podemos comenzar un día sin abrir primero el libro de Dios, sus noticias para con nosotros. En medio de este mundo tan convulso, de epidemias, de muertes y de guerras actualmente, no podemos salir a la calle, hermano, hermana, sin antes alimentarnos de la palabra del Señor, recordando sus promesas, recordando que Él está con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Todo hombre debe ser la cabeza, pero para dar ejemplo. Cada sacerdote, cada hombre que ministre, está llamado a ser cabeza para ser un ejemplo a su familia, un ejemplo en adoración, un ejemplo de servicio y no ser servido. Se nos ha enseñado que el mundo debe girar a nuestro alrededor y eso es una falsa doctrina. Como cabezas, Dios nos ha llamado a enseñar a nuestras familias a buscar primeramente al Señor y segundo, a servirles. Cada hombre tiene la obligación de ser el primero en llamar a su familia, a adorar, a buscar del Señor. Con su ejemplo, debe ser el primero en levantarse y el último en acostarse. Debe priorizar su vida
recordarse que Dios lo ama y él debe amar al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y ministrar a su familia. Un verdadero hombre tiene la obligación de tener una relación con Dios, ser ejemplo para la sociedad. Seguimos avanzando. El segundo eje que el hombre debe trabajar es el eje de esposo. Dice la palabra del Señor en Génesis 2:18. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Todo hombre debe tener el ministerio de escuchar a su pareja, de apoyar a su pareja y de ayudar a su pareja. Dios puso a la mujer para darle estabilidad emocional, ecuanimidad. Y como yo lo veo en el caso de mi esposa, muchas veces es la voz de Dios hablando a mi vida. La mujer es un regalo que Dios nos hizo. Por algo el Señor vio que no era bueno que estuviéramos solos. Ellas son hermosas, son un tesoro que Él ha guardado en nuestras vidas. No hay que entenderlas, hay que escucharlas. No hay que pisotearlas, hay que apoyarlas, hay que ayudarlas, hermano. El libro de Cantares era el libro que, según la tradición judía, se le leía a las mujeres la noche antes de su boda. Era un libro educativo sobre el amor. Le dejo como tarea leer el capítulo 4 y meditar, ojalá recordar que la Biblia está llena de poesía y el libro de Cantares es un libro poético. Véalo de esta manera, léalo con su pareja, dedíqueselo. Recuerde que Dios te puso para ser responsable espiritualmente y con ejemplo a tu esposa. El otro eje, aún más delicado, es el eje de padre. Dice Proverbios 22:6. Dice la palabra del Señor: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue viejo, seguirá tus enseñanzas. Unas palabras para tener en consideración: estrés, baja autoestima, ansiedad, depresión, le son familiares. Estas son consecuencias del síndrome de padre ausente. ¿Quién no se ha despertado en la noche pensando qué va a hacer el otro día? ¿Quién no ha podido saber manejar el estrés? ¿Quién ha tenido poca autoestima? Se ha cuestionado si merece o no merece algo. Estas son consecuencias de un hombre que no trabaja en sus hijos el eje de ser papá. La responsabilidad de llevar nuestros hijos a Cristo va de la mano con nuestro ejemplo de nuestra relación con Dios, primer eje, de nuestra función como esposo y de nuestra responsabilidad como padres. El Señor nos manda a ser cuidadosos de nuestras familias, de ser vigilantes, de ser un ojo que observa que la familia camine en integridad. Por eso, si esto no se cumple y se pierde la jerarquía dada por el Señor, el hombre que no asume su responsabilidad hará que en estos casos la esposa funja y se distorsione. El Señor ayudará a la mujer, pero no es su voluntad que el hombre deje de hacer para lo cual Él lo creó. Muchos de nosotros, que somos el resultado de padres que no cumplieron su sacerdocio, su rol de esposo, muchas veces tenemos problemas en la sociedad. No se nos inculca el valor que tenemos.
Si este es tu caso, te pido perdón. El Señor te ama y no era su voluntad que pasaras por esto. Por eso, como hombres, debemos de llevar a nuestros hijos al Señor, ser vigilantes. Recordemos lo que le pasó a Noé. Su hijo Can vio su desnudez, aún en sus años altos. ¿Qué pasó con Elí? Sus hijos completamente distorsionados. Aún para los que vuelan en los años altos, deben de seguir siendo vigilantes de sus hijos, cuidadosos. La obra aún no ha terminado. Todo hombre debe ser un ejemplo como padre para sus hijos. Saber escucharlos, saber apoyarlos, saber dirigirlos. Tenemos tarea que hacer. En el tiempo que vivimos de falta de buenos ejemplos, unos llaman la escasez de la familia. 53% de matrimonios que se juraron amor eterno terminan en divorcio en nuestra amada Costa Rica. Hay unas frases que quiero compartir con ustedes. Es tomado de una revista, de un periódico, frases de niños y dicen lo siguiente: me siento triste porque mi papá está en Estados Unidos. Cuando mi papá se fue, me sentí triste y yo no quería que se fuera. Le dije a papá que me llevara en la maleta. Yo me siento mal en mi casa porque no está mi papá. Me duele que se fue. Yo no conozco a mi papá en persona. Me siento triste y me pregunto por qué nos dejó, pero me lo pregunto en la mente para no hacer sufrir más a mi mamá. Esta no es la voluntad del Señor. Lo más preocupante, hermano, hermana, joven, adulto, es que la distorsión de nuestros padres hace que muchas veces tengamos un concepto erróneo del Señor. Como le dijo el Señor Jesús, Él es nuestro Padre. Y Juan lo escribe, que todos somos hijos a los que creemos y lo hemos aceptado. Por eso, muchas veces es más fácil ver a Doña María como la redentora, porque la mamá por lo general es la buena en la historia y papá el ausente. Esto ha sido un excelente trabajo de las tinieblas, distorsionar nuestra realidad de un Padre que nos ama. Si no tenés a tu papá vivo o si nunca lo has tenido, recordá que el Señor es tu Padre y te ama y te ha llamado por tu nombre en este día para decirte que te ama. Hay esperanza en el Señor. Siempre se puede comenzar. Siempre se puede reír a la hora de la comida, en una mesa, en un ambiente familiar. Siempre se puede disfrutar de una buena película. Siempre se puede ser un buen hombre. Nunca es tarde para esto. Les dejo una tarea aún más. Leer el libro de Santiago. Porque Santiago, el que escribió la epístola, era el hermano de Jesús. Y cuando leemos el libro de Santiago, vemos a Jesús en su entorno familiar, en la perspectiva de Dios en la casa. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque como el rey David escribió, todos nuestros días estaban presentes, aún sin haber existido cada uno de ellos. En tu libro estaban escritos. Cada uno de nosotros no es un accidente, no es algo que no estaba planificado. Tú, Señor, como Padre ejemplar que diste a tu Hijo por nosotros, nos enseñas el sacrificio y hasta dónde es capaz de llegar un padre por amor a sus hijos. Como dice la palabra, aun muertos en delitos y pecados, tú nos amaste. Te pido, Señor, que bendigas a cada hombre, a cada mujer, a cada anciano y niño que nos escucha. Que los direcciones a tu voluntad, que el Espíritu Santo, el cual es la voz que nos habla, que nos redarguye y nos guía,
nos hable y nos haga entender la necesidad que tenemos de ser buenos padres. Como dice el libro de Proverbios, educar al niño en el camino. Y recuerdo tus palabras, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Que cada hombre en este día reconozca la necesidad que tiene de ser un buen modelo para él mismo, para los demás, para su esposa y para sus hijos, para poder ser útil a la sociedad. Sabemos que para Dios no hay nada imposible y te pedimos que los motive, Señor, a volver su rostro a ti. Son tiempos difíciles, pero la esperanza aún está vigente. El Espíritu Santo aún está con nosotros y el Señor ha prometido que el que comenzó la obra la terminará en nosotros. Te bendigo en este día. Un fuerte abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.